¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Resentidos. Mi nombre es Jonathan Pérez. Muy buen provecho para todas y todos, en donde quiera que se encuentren. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana con mucha información, con mucho análisis, y les agradezco a todos los que se empiezan a conectar en el superchat. Gracias, en verdad. Ahí veo a Johan, a Reina, por ahí también vi a, a Verónica, a quién, a Briseño, Lidia Paredes, Gloria Soto, José Antonio Domínguez. Muchas gracias a todos los que nos están viendo por los chats de las redes, ¿verdad? De todas las redes de Sin Censura. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros. Oigan, la semana pasada, en 2 días, estuvimos hablando del cártel Jalisco Nueva Generación. Hablé un poco de la transición, ¿verdad? De Calderón, de cómo se hizo el jefe del crimen organizado en nuestro país, cómo primero utilizó la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación y después hizo este cambio hacia el cártel, del cártel de Sinaloa al cártel Jalisco Nueva Generación. Nos quedamos en un punto que me parece bien importante de explicar, que el cártel Jalisco Nueva Generación es un cártel que yo le llamo el cártel de transición entre Calderón y Peña Nieto. Es un cártel de transición entre estos dos personajes y que habíamos apuntado también la semana pasada, recapitulando un poco para que todos y todas estemos enterados de la línea del tema, en que la presión de Estados Unidos en contra del gobierno mexicano a partir de los números de tráfico de drogas, a partir de las fugas del Chapo y de todo este problema que también ya se venía en Estados Unidos, había una presión muy fuerte por desmantelar la parte visible del cártel, ¿sí? Cuando hablamos del desmantelamiento de los cárteles en el periodo neoliberal, estamos hablando de, además como ellos mismos lo reconocen, el ir matando o capturando, pero sobre todo matando, desapareciendo, aniquilando a las cabezas visibles de los cárteles. Cuando empezó el sexenio de Enrique Peña Nieto, se dio una lista de cabezas o cabecillas del crimen organizado que eran prioritarias para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esta lista, que además es un ejemplo, querida audiencia, resentidas y resentidos, es una gran prueba de lo que yo he dicho, que los medios eran parte del régimen. Esta lista tenían el cinismo, estas personas de los medios de comunicación, a cada que se capturaba alguno, salía en primera plana o en la televisión, salía tachado su nombre y su fotografía. Prácticamente era así, eliminado, literalmente eliminado, porque acuérdense que esta guerra de exterminio era perversa y era cruel completamente, y eliminaba a las personas literalmente, ni siquiera las llevaba a la justicia para que pagaran por sus daños a la sociedad, no, los eliminaban por una cuestión interna de organización del crimen. Entonces empezaron ellos a tener esta estructura del crimen organizado, y cuando decían eliminamos a esta cabeza, pensaban que más bien lo que querían proyectar mediáticamente era el hecho de que, miren, como ya capturaron al Chapo Guzmán, pues ya se acabó la droga o ya se acabó el cártel de Sinaloa, ¿no? Entonces, en esta lógica, en esta forma tramposa de llevar a cabo mediáticamente y políticamente la organización criminal, pues fueron eliminando. Hablé yo de que el punto que yo considero el nacimiento real del cártel Jalisco Nueva Generación es en la muerte en 2010 del coronel. El ejército asesina a el líder del cártel de Sinaloa en Jalisco, y a partir de ese momento el cártel Jalisco Nueva Generación empieza a tomar fuerza, poco a poco, pero a pasos muy firmes. De tal forma que ya en el sexenio de Peña Nieto, cuando inicia, por eso yo le llamo al cártel Jalisco Nueva Generación como un cártel de transición entre Calderón y de Peña Nieto, cuando hablamos de la crisis del 94, que dicen, ¿quién tiene la culpa? Salinas o Ernesto Zedillo,
y que yo digo, no, los dos en común acuerdo. Así lo mismo digo en esta transición de el que se iba a convertir en el cártel del gobierno, en el cártel del régimen. Es una transición de la cual no hay error. Los dos se ponen de acuerdo, tanto Calderón como Enrique Peña Nieto. Y entonces empieza este desmantelamiento en ciertas regiones del cártel de Sinaloa, a tal grado que cuando empieza el sexenio de Enrique Peña Nieto, el poderío económico armamentista del cártel Jalisco Nueva Generación era ya hecha una realidad. Pero el cártel Jalisco Nueva Generación tiene aún más perversidad que el nacimiento de los otros cárteles. Porque si bien el nacimiento de los otros cárteles tenía una historia geopolítica, cultural, muy particular de los años 80, cuando empieza a haber una gran cantidad de personas que necesitaban la droga, sobre todo, evidentemente, en Estados Unidos, el consumo empieza a dispararse y empieza a haber la necesidad por la misma política neoliberal, por el mismo capitalismo salvaje, por los mismos estereotipos. Todo esto trajo, que es un gran tema, por cierto, trajo una depresión, trajo una búsqueda de quién soy, de por qué estoy aquí, de si voy a lograr algo en la vida o no, en un mundo en donde vales por lo que tienes y no por lo que eres. Toda esta revolución del consumo que también trajo y conectado con cifras el consumo de la droga en Estados Unidos, empieza a haber en México la posibilidad de crear esto, porque hay que decir, el crimen, la parte del narcotráfico es un negocio impresionante para Estados Unidos en este caso, para muchos mexicanos. O sea, es una industria que, aunque no se quiera reconocer, es una industria que se alienta y que se ha impulsado desde las élites económicas en Estados Unidos y también en nuestro país, hay que decirlo abiertamente. Pero cuando empiezan a hacer estos cárteles, tienen una particularidad de todo esto que les estoy diciendo de contexto. En el caso del cártel Jalisco Nueva Generación, no tiene esta particularidad de los cárteles que se crearon y que se empezaron a formar en la década de los 80, sino tiene una función totalmente distinta. Por primera vez, tiene una función completamente política. Ojo, el cártel Jalisco Nueva Generación es un cártel, es un brazo armado de la derecha en nuestro país. Cuando se estructura el cártel Jalisco Nueva Generación, es peculiar lo que sucede, porque mientras se decía que el gobierno de Calderón tenía las alianzas evidentes con el cártel de Sinaloa, que así fue desde el inicio de su sexenio hasta el 2010-2011, estaba evidente que había una alianza entre ellos. Yo ya expliqué cómo el cártel el ejército ponía a las cabecillas de los otros 14 cárteles locales que había en el país y cómo los remataba el cártel de Sinaloa. También hay que decir que en el caso del cártel de Sinaloa, abiertamente la Policía Federal se repliega, se retira de las carreteras que cuidaba la Policía Federal de Caminos, que por cierto, debo de decir que si en eso, si en el modelo de seguridad antiguo había algo que más o menos, al menos tenía cierta confianza de la ciudadanía y que me consta, porque lo vi muchas veces, cómo ayudaban a la población, era la Policía Federal de Caminos. Hacía en cierto modo, no voy a decir que hacía un gran papel, excelente, pero tenía ciertas cosas positivas. Bueno, esa Policía Federal de Caminos, por órdenes de arriba, se quita de los lugares estratégicos, principalmente de los lugares en donde transitaba el cártel de Sinaloa, y los deja pasar, pero no deja pasar a los contrarios. Y entonces ahí se empezaba a formar todas estas guerras y todas estas balaceras donde había decenas de muertos, ¿no? Durante el sexenio de Calderón y por supuesto en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Bueno, mientras con el cártel de Sinaloa seguían teniendo esta alianza y estas ganancias, empezaba a crecer lo que iba a ser quien iba a sustituir al cártel de Sinaloa y le iba a agregar el hecho de convertirse a futuro en un brazo armado de un grupo político y económico. El cártel Jalisco Nueva Generación no solamente es un grupo de gatilleros al servicio de un patrón porque les paga muy bien por transportar droga.
Esa historia ya no es aplicable al Cártel Jalisco Nueva Generación. No entra dentro de su estructura esto que acabo de decir. El cártel Jalisco Nueva Generación tiene otras propiedades y otras características que tienen que ver con el dinero, con el lavado del dinero, con una estructura impresionante que era imposible que la inteligencia estadounidense y que la inteligencia mexicana no se diera cuenta del crecimiento que había tenido. No solamente en tierra, en territorio, empiezan a ganar muchísimo espacio en armas, en control de los territorios en el país que fueron estratégicos para el funcionamiento del cártel. No solamente ahí empieza a expandirse, no solamente ahí empieza a haber poderío en las armas, sino que por el otro lado, la parte de la red impresionante de lavado de dinero que crearon para financiarse y para obtener sus ganancias, todas estas cabecillas que vuelvo a reiterar, no son estos narquitos de las calles que usted ve, fanfarrones que llevan sus armas y transitan por las carreteras y por las calles, no son eso. Estamos hablando de que este cártel es un cártel político en esencia, al servicio de la derecha, es un brazo armado del grupo político que fue derrotado en 2018 por la transformación. Y entonces se empieza a crear una red de empresarios, de políticos impresionante que todavía no tenemos conciencia de el monstruo de lo que estamos hablando. No sabemos a ciencia cierta el tamaño de esta red, pero nos podemos imaginar el tamaño de esta red constatando las cifras de la cantidad de dinero que el Cártel Jalisco Nueva Generación mueve cada mes y cada año en nuestro país. Impresionante, ¿no? Que la red de inteligencia, que el CISEN, que la DEA no se diera cuenta de esta red. Por eso es un cártel hecho a la medida de las características y de las necesidades que ese grupo político estaba enfrentando en ese momento. Porque por un lado, querían seguir con el negocio, querían seguir controlando el territorio, pero por otro lado, querían seguir afianzando que estando ellos en el poder o no estando ellos en el poder político, en la presidencia de la República, iba a haber un brazo que iba a continuar el negocio y que en una de esas iba a poder también acatar órdenes de cuestión social y de cuestión de golpeteo, en muchos casos mediáticos nada más, pero en otros casos de verdadera violencia para desestabilizar lo que a todas luces podía suceder en el futuro. Este cártel se crea a finales, como ya lo dije, del sexenio de Calderón y a principios del de Peña Nieto. Pero ellos ya sabían que el modelo rapaz iba a tener un hartazgo social que tarde que temprano, tal vez no pensaron en 2012 que esta renovación del poder político, esta transformación, llegara en 2018. Ellos, acuérdense que ellos ya sabían y entendían que López Obrador era una persona que iba a llegar muy debilitada en 2018.